Estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona. Él es historiador y especialista en Derecho Internacional. Él fue integrante de la Comisión de Auditoría del Ministerio de Finanzas del Gobierno de Ecuador durante la gestión de Rafael Correa. Es autor del libro La deuda odiosa, el valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política. ¿Cómo está, Alejandro? Le habla Néstor desde Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Qué tal, Néstor? Acá estoy ¿Cómo está? Bien. agradeciendo esta intervención. No, le agradezco a usted. Muchas gracias por el tiempo y por la nota. Bueno, si le parece, arrancamos desde el principio, ¿no? Nace la historia de la deuda, cómo es esta deuda ilegítima, ilegal, que comienza principalmente desde la última dictadura cívico-militar argentina, ¿no? La deuda siempre ha sido un problema, no solo en Argentina, sino en los países latinoamericanos. Lo que ocurre es que en 1976, apenas irrumpe la dictadura militar, va a empezar un proceso de endeudamiento desmesurado durante los años del 76 al 83. Para ser gráfico, cuando los peritos de la causa penal que iniciara mi padre en 1982 analizaron montones de documentación, informes que había en la justicia, llegaron a tres conclusiones básicas: que la deuda no tenía justificación administrativa, ni financiera, ni económica, que se desconocía el destino de los fondos, y bueno, y a través de eso hicieron toda una serie de reflexiones que estaban probados los delitos denunciados, que se había violado la Carta Orgánica del Banco Central, que había personajes que habían contraído endeudamiento aceptado por el Estado sin interfunciones públicas. Bueno, toda una serie de cosas que están acreditadas en un expediente que tardó 18 años en terminarse, nada más que respecto a la deuda de la dictadura, porque yo después seguí adelante con todos los sucesivos procesos de endeudamiento. Lo grave de todo este proceso que vivimos hasta hoy es, quizá a usted le suene raro, que la deuda de los gobiernos democráticos ha sido peor que la de la dictadura. Los contratos firmados durante la democracia fueron peores que los de la dictadura. Y los procesos de endeudamiento acrecentaron mucho más la deuda que la dictadura. Y un ejemplo claro: en los últimos 4 años, Macri emitió casi 3 veces y media lo que la dictadura tardó 7 años y medio en emitir. Claro. Es un proceso que empezó, que ningún gobierno quiso frenar, ni impugnar, ni discutir. Por eso yo siempre digo que no solo digo, ¿no? Yo me acuerdo que se lo escribía a la doctora Fernández de Kirchner en el 2012, una larga carta que le mandé, diciéndole que me extrañaba que se hubiera cambiado la política de derechos humanos para tratar de condenar a los genocidas, a los que habían hecho desaparecer gente, a los torturadores, pero que siempre se respetaran escrupulosamente las cuentas de la dictadura, que nadie se había atrevido a cuestionar. Totalmente. Un poco tiene que ver con esto de que para revisar las cuentas de esa deuda que inició la dictadura cívico-militar genocida, tenía que ver mucho con dejar en claro los actuales grandes riquezas de la Argentina, ¿no? Que gran parte de ellas se enriquecieron por esa deuda, ¿no? Sí, además hay un tema que yo creo que por eso a veces no se puede investigar la deuda, porque la mitad de la deuda que dejó la dictadura, o un 45%, era deuda de empresas privadas que se transfirieron al Estado en 1982 y cuya estatización definitiva se hizo durante el año 1985, siendo el doctor José Luis Machinea presidente del Banco Central de la Argentina. Cuando uno ve esa transferencia de deuda, que en los libros de historia económica se habla de estatización de la deuda privada, pero claro, un gobierno, aún el gobierno militar, en caso de que una empresa tuviera problemas, pudiera tener algún proceso de quebranto, dejar gente en la calle, es decir,
era responsabilidad del Estado tratar de evitar eso, y en consecuencia era admisible que el Estado hiciera cargo de esas deudas. El problema es que esas no eran deudas reales, eran deudas ficticias. ¿Y por qué digo que eran deudas ficticias? Porque apenas asumió Alfonsín, el primer ministro de Economía que tuvo, Bernardo Greenfield, inició una auditoría de la deuda privada en el Banco Central. La auditoría tuvo problemas porque el presidente del banco, en ese momento, el doctor Enrique García Vázquez, no estaba muy convencido, pero bueno, más allá de eso, los 18 inspectores que empezaron a auditar la deuda, empezaron a mostrar los fraudes de esos endeudamientos. Y ahí tenemos toda la lista de empresas argentinas y extranjeras que se le pueden ocurrir. Desde Techin a las empresas del expresidente Macri, desde Fiat hasta Renault Argentina, desde Papelera Río Paraná hasta Papel Prensa, están todas. En 1985, el Banco Central informó al Juzgado Federal número 2 que el monto de esas deudas era de 23.000 millones de dólares. Año 85. Es decir, hace casi 35 años. Imaginemos lo que es esa deuda a hoy actualizada más los intereses. Claro. Esos empresarios jamás le devolvieron a la Argentina, al Estado, la deuda que el Estado había pagado por ellos, y el Estado además nunca se lo reclamó. Claro. Tan no se la reclamó que cuando el Juzgado Federal pidió al Banco de la Nación y al Banco Central que informaran si habían iniciado acciones para recuperar el dinero, informaron que no, que nunca habían recibido instrucciones para... Pues claro, en cualquier país normal, si una persona tiene una deuda y tiene una garantía, si el deudor principal no paga, paga el garante. Pero si el garante después ve que el deudor principal tiene bienes, tiene derecho a ejecutarlo. Aquí nosotros, increíblemente, nunca les reclamamos a las grandes empresas que devolvieran lo que el Estado pagó durante décadas por ellas. No solo eso, sino que premiamos a uno de ellos como presidente. Además, premiamos a uno de esos como presidente, una persona con un grupo familiar de larga historia respecto a defraudar a la Argentina, no solo con la deuda externa privada, sino con otras acciones francamente delictivas, como el contrabando y otras. Más allá de la decisión política, ¿no?, de los gobiernos de no avanzar sobre la deuda, tanto usted como su padre, Alejandro Solmos, recordemos, iniciaron causas penales. La justicia nunca tampoco hizo caso omiso siempre de ellas. No, la justicia primero la justicia en el 2000 emitió un fallo que lo dictó el doctor Jorge Ballestero, mostrando la enorme cantidad de actos ilegales que se habían generado con motivo del endeudamiento. Cómo se había violado la Carta Orgánica del Banco Central, el incumplimiento de un montón de normas, la complicidad del Fondo Monetario Internacional, pero el juez, en vez de declarar la nulidad de los actos, como lo establece el derecho civil y el derecho administrativo, porque los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, no hizo nada y se sacó el tema de encima y lo mandó al Congreso de la Nación, donde el Congreso, por supuesto, apenas recibido el informe del juez, lo mandó al archivo y nunca quiso investigar la deuda. Ninguno de los gobiernos de la democracia quisieron investigarla, nunca. Y acá se dio el hecho que muestra lo que un gran jurista argentino, Carlos Nino, muerto muy joven, que fue el autor ideológico del juicio a las juntas militares, dijera en un libro que escribió que se llamaba Un país al margen de la ley, mostrando cómo en la Argentina la ley no se respeta aunque se declame mucho. Y digo esto porque apenas iniciada la causa penal, al poco tiempo que asume Alfonsín, el juez federal que la tenía en ese momento, el doctor Martín Anzoátegui, envió un oficio al Congreso de la Nación diciendo que la investigación era extremadamente compleja, que como el Congreso es el que debe decidir sobre la deuda, es decir, debería ocuparse del tema, y en ese momento dos diputados judicialistas, Miguel Unamuno y Adán Pedrini, presentaron un proyecto de ley para crear una comisión investigadora. La mayoría radical se opuso
y no hubo ninguna comisión. Cuando subió Carlos Menem, en el 89, en este caso hubo varias presentaciones de diputados radicales para crear una comisión investigadora, y ahí el justicialismo se opuso. Es decir, nunca ninguno de los dos partidos mayoritarios quiso, entonces uno se tiraba la pelota al otro. Y por supuesto, a esto se suma de la complicidad del Congreso, de que el Congreso no solo nunca quiso investigar, sino el Congreso avaló todos los procesos de endeudamiento. Por eso, de alguna manera, no se quiere incriminar a sí mismo. Claro, claro. Es como morderse la cola, ¿no? Bueno. Y sí, exacto. ¿Cómo ven los nuevos, la celebración del nuevo acuerdo con los bonistas y el nuevo acuerdo que va a llevar ahora Guzmán con el canje de la deuda con el FMI, ¿no? Que es casi como otro mega canje, ¿no? Primeramente, una de las cosas que quiero aclarar, y lo debo hacer siempre, y sé que cuando digo esto produzco mucha irritación en el arco político o en algunas personas que me escuchan, cuando puntualizo que la deuda de los últimos 4 años no es deuda solamente del presidente Macri o del gobierno de Macri, sino es deuda de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria, porque Macri no emitió ni un solo bono, ni una sola letra del Tesoro que no estuviera autorizada por ambas cámaras del Congreso. Ambas cámaras donde los que votaron ese endeudamiento en los últimos 4 años, estoy hablando del peronismo federal, el Frente Renovador, el Partido Justicialista, los partidos provinciales, que ahora se hacen los distraídos, como si ellos no tuvieran nada que ver, y vaya si tuvieron que ver, porque primero autorizaron el endeudamiento, sino que además no lo controlaron, porque cuando asumió Macri en 2016 su primer proyecto de ley, que fue votado hasta por 20 senadores del Frente para la Victoria, en ese proyecto se establecía la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda pública. Esa comisión casi nunca se reunió, muy pocas veces. Hubo una sola reunión escandalosa cuando fue Luis Caputo, que terminó mandándose a mudar y no volvió nunca más lo volvieron a llamar. Es decir, el Congreso autorizó y no controló. Y por supuesto ahora hablan, critican y todo, porque parece que no es que hubieran perdido la memoria, tienen memoria, creen que el pueblo argentino perdió la memoria, y como estas cosas realmente no son de fácil acceso al público, pero bueno, vino el gobierno del doctor Fernández, creo yo con buenas intenciones, pero claro, dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no? Entonces lo escuché al ministro Guzmán en la Cámara de Diputados el mes de marzo, cuando planteó los lineamientos de lo que iba a ser la reestructuración de la deuda. Me impresionó bien Guzmán porque lo vi muy medido, prudente, habló de cifras reales. El Congreso lo escuchó la mitad. La Cámara de Diputados son 257, había 131 legisladores, como si lo demás no les importara mucho. Pero bueno, y ahí fue la primera oferta del gobierno, donde les ofreció a los acreedores pagarles, empezar a pagarles a partir del 2023, o sea, patear la deuda para adelante, empezar a pagar en 2023, todos esos vencimientos que eran inmediatos, una tasa de interés promedio y casi al final del 2,75%, una tasa de salida de un exit yield de los bonos del alrededor del 37%, que no se le iban a pagar intereses desde el diciembre hasta que se efectuara el acuerdo, y en ese momento se produce la pandemia, con lo que ha significado para la economía argentina en pérdida de puestos de trabajo, pymes que se han ido al tacho, negocios cerrados por todas partes, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Es decir, no es que yo necesite contarlo a cualquier argentino que está viendo lo que está viviendo la Argentina en este momento. Y en medio de ese problema económico, el gobierno, ante la negativa de los acreedores, empieza a mejorarles la propuesta. Pero claro, cada mejora a favor del acreedor es en perjuicio del país, porque significa que tenemos que pagar más y tenemos que cortar los plazos. Y se hizo una segunda propuesta que los acreedores dijeron que no, y se hizo una tercera que dijeron que no y se seguía aumentando, y se hizo una cuarta
que el presidente Fernández dijo que era la definitiva, que de ahí nos iban a mover y que la fecha final era el 4 de agosto, y como las palabras no han perdido mucho valor en la Argentina, esa oferta definitiva del 4 también se modificó en la madrugada de ese día y finalmente el doctor Guzmán arregló con los acreedores. Entonces, empezamos a pagarle en noviembre de 2023, vamos a empezar a pagarle en enero del año que viene. En vez del 2,75, tenemos tasas del 3, del 3,5, que van subiendo hasta el 5% de interés, cuando en el mundo en este momento las tasas son negativas y hay operaciones de préstamo a países endeudados del 1%. No les íbamos a pagar intereses de vengados, ahora se los vamos a pagar y vamos a emitir un bono para pagarles en el 2029. Y así se fueron modificando se fue modificando toda la oferta, que se cerró no el 4, como decía el presidente, sino el 28 de este mes, hace apenas unos días, con un nivel de aceptación del 99%, quedó muy poquito afuera, lo que fue festejado como un éxito notable. A mí lo que me asombra es que algunos gobiernos festejan como éxitos lo que no son sino claudicaciones. Y si bien entiendo que el gobierno ha tenido que sufrir todo tipo de presiones, que ha tenido que mancarse, que los grandes medios, los empresarios, las cámaras, digan que había que arreglar a toda costa porque no se podía entrar en default, si bien reconozco eso, yo creo que en la situación que está la Argentina en este momento, tendría que haber tomado otro tipo de decisiones, mucho más que el mentor de Stiglitz, el mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz, dijo hace 20 días que los países no están en condiciones de pagar la deuda, que había que hacer una condonación general de deudas, pero bueno, nosotros parece que, aunque hemos caído en un montón de default, siempre terminamos pagando en todos los casos. Como dijera Cristina Kirchner, somos pagadores seriales. Sí. Y claro, esto significa en realidad un alivio para el doctor Fernández en el año 2021, 2022, 2023, porque se va a empezar a pagar, pero muy poco. Pero después empiezan a caer vencimientos muy fuertes en el 2025, 2024, 2025, y cada vez más fuertes, cada vez más importantes. Y claro, cuando uno ve que el presidente el otro día en el acto público dijo nos ahorramos 48.000 millones de dólares o 40.000 millones de dólares, claro, no dijo pateamos para adelante 43.000 millones, dijo nos ahorramos, no es que nos ahorramos, es que lo pagará el que lo siga. Y si él es reelegido tendrá que pagarlo él. Claro. Y el otro tema es con qué se va a pagar. Cosa que el gobierno hasta hoy no la dice. Porque si el gobierno no tiene recursos y tiene que recurrir a la emisión monetaria para el IFE, para los planes que están circulando, la única opción que tiene es volver a endeudarse para pagar la deuda. Es decir, lo que se ha hecho siempre. Es decir, esto no es inédito de este gobierno, es lo que siempre, pedir deuda nueva para pagar deuda vieja. Total. Haciendo la aclaración que los medios hegemónicos y empresarios son tenedores de la propia deuda argentina, ¿no? Que por eso hacen lobby para que... Bueno, esto que usted dice, que yo lo he repetido varias veces, y tengo algún elemento, porque cuando se anunció el arreglo el 4 de agosto, salieron a festejar todos. Y esta es una de las cosas notables, ¿no? En este país de grietas, de kirchneristas y antikirchneristas, de macristas y antimacristas, en el tema de la deuda, página 12, C5N, TN, La Nación, Clarín, todos festejaron los exministros endeudadores, Duhovne, Caputo, Pratgay, el viejo ex secretario de Finanzas Daniel Marx, los grandes economistas del establishment, realmente una euforia que es la misma euforia cuando se hizo el plan Brady en el 93, cuando se hizo el blindaje en el 2000 y cuando se hizo el megacaje en el 2001, donde terminamos, ya sabemos cómo, ¿no? Sí. Entonces, claro, y esto que usted dice de los que tienen bonos, precisamente deben haber festejado porque como se negocia con BlackRock, con Fidelity, Ashmore, Pinco, globalmente ellos no dicen
tenemos bonos de tal y cual persona, a través de una causa penal que tramita en la Fiscalía Federal número 6, donde yo intervengo y he presentado algunos elementos de prueba, unos auditores del Banco Central determinaron, a través de informes de la SEC, que Santiago Auxili, ex secretario de Finanzas de la Nación, Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete, y Luis Caputo habían intervenido en la compra de bonos externos que emitían como funcionarios y los compraban como particulares, a través de información privilegiada. Entonces, no dudo que muchos de esos bonos hayan ido a pagar los fondos de inversión, por eso la algarabía de que van a cobrar porque ellos tienen esos bonos. Lo notable es que esta causa, donde el fiscal Delgado imputó penalmente a estos funcionarios para que el juez los llamara a prestar declaración indagatoria, está paralizada desde el 2018. Y aún con este nuevo gobierno, donde se supone que no tiene nada que ver con el anterior gobierno, la causa sigue parada. Totalmente. Entonces, cuando desde la izquierda o el campo popular se pelea para el no pago de la deuda, no es cosa de loquitos y amanecidos, es algo totalmente legítimo y hasta legal, que debería ser así, que no se debería pagar una deuda espuria, ilegítima y legal, como está demostrado. Yo creo que la deuda hay que investigarla para establecer si hay, porque hay partes legítimas de algunos préstamos internacionales para alguna obra concreta, pero en general yo diría que hemos pagado mucho más de lo que recibimos. El doctor Alfredo Calcaño hizo un cálculo en el año 91-92 que Argentina ya había pagado 2 veces y media su deuda, por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que yo le sugerí al presidente en una carta que le viene el mes de enero es hacer un censo obligatorio de acreedores. ¿Qué significa? Poder que la Argentina sepa quiénes son los tenedores de títulos, que investigue a qué precio lo compraron y de dónde salieron los fondos, para ver si es dinero que está declarado ante la AFIP o son esos fondos que sabemos cómo los obtienen a través de operaciones que no son precisamente legales. Claro, esto determinaría que simbraría todo el establishment, las grandes empresas, porque ¿qué está haciendo este gobierno? Y cuando algunos dicen que no, que la deuda no se puede dejar de pagar, yo siempre traigo el ejemplo de Ecuador, porque bueno, yo trabajé en la auditoría del Ecuador, fui asesor del presidente Rafael Correa, cuando se ordenó en la suspensión de todos los pagos, y sé que estas cosas se pueden hacer. Ahora, claro, el otro día discutiendo con un gran amigo mío, el doctor Carlos Leiva, que es un muy buen economista, que fue el autor del plan trienal de Perón en el 73, y que me decía que no podemos entrar en default porque podemos tener una serie de dificultades, pero bueno, son posiciones, ¿no? Pero claro, yo le mostré, porque es lo que digo siempre, todos los economistas dicen que el default podría significar una catástrofe. Y como yo no soy economista, sino que me dedico a la historia de la deuda y a la estructura jurídica de la deuda, siempre pongo como ejemplo, señores, en el 2001 el doctor Rodríguez Sá, como presidente, decretó el default de la deuda. La deuda se arregló recién en enero del 2006 para empezar a pagarse posteriormente. Es decir, que la Argentina estuvo en default desde el 2001 hasta el 2006. ¿Qué pasó en ese momento? La Argentina aumentó sus exportaciones, recompuso el salario, aumentó el PBI en promedio de 8 y 9%, nunca había crecido tanto. La inversión extranjera directa aumentó, la inversión bruta neta aumentó. Entonces, ¿de qué me están hablando? Por supuesto que nunca se pueden comparar las épocas, pero yo que conozco cómo se manejan los acreedores, sé que ante un default de la Argentina empezarían a negociar y además de negociar, si quieren invertir en la Argentina y ven que la Argentina les puede dar posibilidades, lo van a hacer. No es que, ahora no invertimos nada. Sí, si uno dice que esto es de otra manera, claro, son criterios, pero cuando uno analiza la historia, uno de los ejemplos que a mí siempre me asombró, que por supuesto son estas cosas que no circulan, que son desconocidas,
Cuando asumió el Soviet, después del derrocamiento del zar de Rusia, los dos principales acreedores de lo que fue la Unión Soviética eran Gran Bretaña y Estados Unidos. A Estados Unidos no le pagó nunca y Estados Unidos le condonó la deuda. Y en 1930, Estados Unidos era el segundo aportante de bienes de capital en la Unión Soviética. Gran Bretaña no fue tan generoso. Se la terminó de cobrar en 1976. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque yo imagino que cuando el primer decreto emitido por el Soviet repudiando la deuda de los zares, diciendo que no le iban a pagar, los acreedores habrán dicho, tenemos dos opciones, intervenciones militares, en ese momento Rusia estaba exhausta y Estados Unidos y Gran Bretaña podrían haber hecho un desastre, pero claro, era muy difícil esa opción militar, y iniciar juicios. Los grandes bancos nunca hacen juicios. Los que hacen juicios son los fondos buitres, que son operadores marginales del sistema financiero, por más que tengan mucha plata. Entonces, me imagino que habrán pensado, el mercado soviético de un país que empieza a cambiar de estructura puede ser interesante, es decir, mejor es negociar, mejor es ver qué podemos hacer, y eso fue lo que hicieron. Entonces, estos son los grandes mitos de que no, que si uno no paga vienen una serie de catástrofes. No es cierto. Las deudas son un negocio cuando se pueden cobrar, ¿no? Si no, difícilmente. Exacto. Usted mencionaba el caso de Ecuador. Eso fue una decisión política del presidente Rafael Correa, pero ¿cómo fue específicamente el proceso? Primero, una cosa que, por eso yo a veces insisto en lo importante de los movimientos sociales, pues claro, el tema de la deuda aquí está muy reducido a grupos de gente, a grupos muy reducidos. O sea, el pueblo argentino en general no tiene conciencia de cómo lo afecta la deuda. El otro día, precisamente en un sunset, dicen, señores, la deuda afecta al pueblo argentino, porque yo que he analizado los presupuestos veo que el principal rubro siempre es pagar la deuda. Está sobre salud, educación, ciencia y tecnología, planes de vivienda, siempre la deuda es lo primero de todo. Entonces, vaya si afecta. Ahora, en el Ecuador, en el año 2000, comenzó a gestarse un movimiento llamado Jubileo 2000, donde las organizaciones sociales se nuclearon para decir que el Ecuador no debía pagar la deuda, tenía primero que investigarla y después pagarla. Entonces, este movimiento muy fuerte, integrado por gente académicamente importante, pero además por montones de militantes sociales, donde se sumaron Acción Ecológica y otros grupos, hicieron una enorme campaña. Cuando asume Correa, a quien apoyaron, esa fue una de las condiciones. No es que Correa se iluminó de golpe y dijo, voy a auditar la deuda. No, era un compromiso que asumió. Y como ese compromiso no solo estaba contraído con estos grupos, sino con las organizaciones indígenas, que siempre habían luchado por esto, no tuvo otra opción. Entonces creó una comisión de auditoría, que yo integré, y ahí pudimos, a través de un largo análisis, ver la estructura del endeudamiento y ver, en mi caso, yo hice un análisis comparativo entre el Ecuador y la Argentina, que el proceso era idéntico. Deuda original de la dictadura, refinanciación de la democracia, Plan Brady del 93, mea canje de títulos en el 2001, estatización de la deuda privada en el 82, todo igual, los mismos bancos, salvo algunos cambios en algunos, los abogados los mismos, bueno, todo un conjunto de cosas que operaban. Entonces, claro, le presentamos el informe al presidente y yo me vine a Buenos Aires, después el presidente me mandó a llamar porque quería ver qué hacíamos con la deuda y la idea era impugnarla en su totalidad. Pero aquí sí que surgió un problema porque Ecuador es un país 12 o 14 veces más chico que la Argentina, no tiene ni remotamente nuestros recursos, sus mayores exportaciones son de café, de flores, de camarones y de petróleo, le vende, diría que casi la mitad de su producción a los Estados Unidos, y enfrentar a todos los acreedores privados, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, si no tenía algún apoyo, no le iba a ser fácil.
Yo lo acompañé al presidente Correa a la reunión del ALBA, Caracas, el 26 de noviembre del 2008, y fuera de un apoyo moral no conseguimos el apoyo de ningún gobierno efectivo. En la Argentina tampoco quiso apoyar al Ecuador y Brasil tampoco. Es decir que, sí, moralmente los apoyamos, pero si el Ecuador tiene un problema, y bueno, arréglese como pueda. Entonces, claro, ante esa situación y el compromiso del presidente Correa de discutir todo esto, le dijo a los acreedores, señores, yo lo único que les voy a pagar es el 30% cash de lo que ustedes me reclaman. Si no aceptan mi propuesta, vayan a los tribunales de los Estados Unidos y hagan lo que quiera, que el Ecuador sabrá cómo defenderse. Y como los acreedores no son tontos, aceptaron. Ahora, ¿por qué aceptaron? Porque había una auditoría atrás que permitía mostrar todo el proceso fraudulento. Y ante un litigio, era ir a los Estados Unidos y mostrar las presiones, las amenazas, las cartas extorsivas y aún la propia violación de la legislación de los Estados Unidos. Es decir, hubiera sido algo realmente muy complicado y podría haber generado un efecto dominó en un montón de lados. Mucho más, porque a pesar de que el sistema legal en los Estados Unidos, por supuesto, como en ninguna parte es perfecto, pero hay una serie de salvaguardas que generalmente la gente desconoce y que yo también desconocía hasta que unos abogados norteamericanos, abogados del gobierno cubano, me contaron, no solo me contaron, me regalaron un libro de cómo ellos habían ganado un pleito en la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de Cuba contra empresas norteamericanas. Y me dijeron, en la Corte Suprema puede haber abogados conservadores, pero hay un estricto cumplimiento a la ley y no aceptan presiones de ningún gobierno, sea demócrata o republicano. Entonces, me imagino que los acreedores no quisieron correr riesgos, en el caso del Ecuador dijeron, mejor agarremos esta plata y sigamos negociando con el Ecuador en otras cosas, y así fue como se arregló. O sea, mejor cobremos poquito de la de Ecuador y no perdamos la de toda Latinoamérica, que si se ponen a investigar, estamos complicados. ¿Por qué crees que también gobiernos como el de Lula, Chávez y en su momento de auge del progresismo en Latinoamérica no se hizo la misma investigación que se hizo en Ecuador? Bueno, mira, a mí hay cosas que realmente me desconciertan. Me desconciertan por un lado, por otro lado entiendo, porque una cosa es esto de el progresismo, de aumentar los planes sociales, de alguna manera de limitar la pobreza, pero no hacer transformaciones profundas, que no la hizo Néstor Kirchner, ni hizo Lula, ni lo hizo... Es decir, una cosa es mejorar el sistema para que los sectores sociales carenciados empiecen a estar mejor, y otra cosa es una transformación total, que no lo hizo nadie. En el caso de Chávez, yo de alguna manera viví eso, porque cuando presentó Correa en la reunión del ALBA lo que había sido la auditoría, en un acto que tengo grabado, Chávez se paró y dijo, bueno, vamos a hacer una auditoría en Venezuela, y dirigiéndose a su ministro, Alí Rodríguez, que era ministro de Finanzas, dijo, Alí, vamos a empezar por casa. Yo me acuerdo que cuando regresamos en el avión presidencial a Quito, yo estaba eufórico, porque dije, bueno, si Chávez audita la deuda, esto va a ser una especie de efecto dominó, ¿no? Pero bueno, llegamos a Quito, pasó el tiempo, la deuda no se auditó, más allá de que yo ya algo debía sospechar, porque después de la reunión yo tuve una charla con el ministro de Finanzas, mostrándole mi alegría ante la decisión del presidente, y él se mostró un poco escéptico, diciéndome que no le parecía tan fácil, que el presidente era muy voluntarista, pero que habría que ver si... Pero claro, yo pensaba, si lo hizo Ecuador, como lo hace Venezuela, que es un país, uno de los principales exportadores de petróleo. Finalmente, la auditoría no se hizo. Y yo no me podía explicar el porqué, pero después, a través de
de documentos, porque claro, una cosa es el relato y otra cosa los documentos, ¿no? A través de un documento que conseguí, me llevó a escribir un trabajo en el 2012 que se llamaba Venezuela en la encrucijada. ¿Por qué no había auditado Venezuela su deuda? Porque gran parte de los planes sociales venezolanos estaban financiados con emisión de bonos externos emitidos por el gobierno de Chávez y entregados al Chase Manhattan Bank, al Bank of America, al Credit Suisse, al Deutsche Bank, a los grandes bancos extranjeros, en bonos donde el gobierno de Venezuela, aunque suele raro, se sometía a la jurisdicción de los Estados Unidos, se sometía a la jurisdicción de las Cortes de Nueva York, a la legislación norteamericana y renunciaba a la inmunidad soberana del país. Claro, cuando yo digo esto, me miran como si estuviera diciendo una herejía, pero señores, tengo los decretos firmados por el presidente Chávez, y yo supongo que Chávez no podía enfrentarse con todo, y indudablemente la situación quizás no le... Por otro lado, no sé si él no quiso o los que tenía a su alrededor hicieron ver que no podía. Y a veces un presidente no puede manejar todo, ¿no? Total. En el caso de Lula, que eso también me ha traído muchos cuestionamientos, porque, es decir, si bien Lula mejoró la situación de la gente en Brasil, es innegable, salieron millones, pero no cambió la estructura del país. Y no solo no la cambió, sino que tengo el convencimiento absoluto, más allá de lo que se ha cuestionado el famoso fallo de Moro sobre Lula, que Lula fue un lobista de Odebrecht. ¿Y por qué digo que fue un lobista de Odebrecht? Si fue lobista de Odebrecht es porque obtuvo algo a cambio. Si no lo obtuvo personalmente, lo obtuvo el PT. ¿Y por qué digo esto? Tengo una prueba contundente y para mí refutada. Cuando investigamos la deuda ecuatoriana, una de las que investigamos fue el crédito que había prestado el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BANDES, al Ecuador para construir la represa de San Francisco. La represa tenía que ser construida por Norberto Odebrecht y otras 2 o 3 empresas brasileñas, que era condición del préstamo. Es decir, que el préstamo oficial dado por el Banco Oficial del Brasil, gobernado por Lula, exigía que se lo diéramos a Odebrecht, a Camargo Correa y creo que a Andrade Gutiérrez. Bueno, se hizo la represa. Cuando la auditamos, nos dimos cuenta que se trataba de una escandalosa estafa. ¿Por qué? Porque se había presupuestado 250 millones de dólares y había terminado costando más de 450. Lo que pasa es que se hace el contrato y después se empiezan a emitir adendas, claro, tomando. Bueno, se inaugura la represa y al poco tiempo empieza a fisurarse, lo que podía haber ocasionado una catástrofe. Correa ordena la intervención militar para evitar una tragedia y le pega una patada a los de Odebrecht y le da 48 horas para que se vayan del país. El problema era qué hacemos con el contrato con Odebrecht, con la deuda con el Bandes. Entonces, la auditoría mostraba los perjuicios ocasionados al país, pero Correa no quería pelearse con Lula y con Brasil, que por supuesto era un aliado. Es la economía más grande de Latinoamérica, claro, con las consecuencias que podía traer pelearse con el presidente. Entonces, se analizó el contrato a ver qué se podía hacer. Y había una cláusula que establecía que en caso de un conflicto de altivergencias, se podía recurrir al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Y eso fue lo que hizo el gobierno, pidiendo el arbitraje. Creo que la misma noche, el arbitraje se pidió a la mañana, el embajador del Ecuador en París presentó el pedido de arbitraje. No sé si fue esa noche o al día siguiente que llamó el presidente Lula, hecho una furia a Correa, a decirle cómo se había atrevido a pedir el arbitraje.
Y en señal de disconformidad ordenó el inmediato retiro del embajador de Brasil en Ecuador. Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Cómo el presidente de Brasil se mete en una cuestión de una empresa privada brasileña? Total. ¿Cómo terminó la historia? Que la Contraloría General de la República del Ecuador determinó que los perjuicios sufridos al país eran del orden de los 92 o 95 millones de dólares, de los cuales el Ecuador cobró a través de una transacción, cobró 20, Odebrecht volvió al Ecuador, se le dieron 5 contratos nuevos y no pasó más nada. Esto no tiene nada que ver con lo que trasciende los medios, con la UNASUR, con la solidaridad latinoamericana, pero estas son las realidades objetivas que surgen de los papeles. Totalmente. Como todas esas cosas son de público conocimiento, pero no de público interés, ¿no? Por eso nunca. Exactamente. Por eso no. Por eso no trascienden, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo crees que eso, cómo se puede hacer para que de alguna manera estas cosas trasciendan? Porque si estas cosas nunca se saben, si la gente no se compromete, no hay una batalla cultural o comunicacional para que esto sea carne en la gente, es un círculo vicioso, siempre vamos a estar en lo mismo. Indudablemente, si acá no hay una labor de concientización, si no hay un cambio cultural fundamental que diga que las deudas hay que pagarlas, pero las estafas no, porque la gente común a veces cree, no, si tenemos una deuda tenemos que pagarla, ¿no? Pero si no hay una gran difusión. El problema es que en las universidades yo he dado clases y conferencias en casi todo el país, pero van 40 alumnos, 50, es decir, no se enseña a los alumnos lo que significa el problema de la deuda. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hay una cátedra de la deuda externa que instrumentó el embajador Espechegil, que por supuesto está sistemáticamente bloqueada por el decanato, para que no se anote nadie, y si se anotan serán 10 personas. En la Facultad de Ciencias Económicas no se enseña la deuda. Se enseña la deuda desde el punto de vista de que si tenemos deuda y tenemos plata, la pagamos, y si no tenemos plata, la reestructuramos. Pero investigar los procesos, de eso no se habla. Entonces, claro, si no se habla de la deuda, si los países latinoamericanos no la enfrentan en su conjunto, a mí me llamó la atención siempre que un gran diplomático norteamericano, Thomas Henders, fue subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. En la década del 80 hizo un notable trabajo, un ensayo de simulación de qué pasaba si los países latinoamericanos se unían y no pagaban sus deudas. El sistema financiero iba a empezar a crujir. Y una de las cosas que planteó es que quizás el único país que individualmente está en condiciones de repudiarla era la Argentina. ¿Por qué? Porque en la década del 80 todavía no habíamos sufrido la catástrofe de la venta de las empresas públicas, claro, y que la Argentina, aún a pesar de los graves problemas que tenemos, es un país que es uno de los mayores exportadores de alimentos, tiene minería, tiene petróleo, es decir, nosotros tenemos adelantos tecnológicos notables, colocamos satélites en el espacio, construimos reactores atómicos en otras partes, pero bueno, Henders planteó algo que nunca los países latinoamericanos quisieron hacer, ¿no? Yo creo que en la época de Alfonsín, el Consenso de Cartagena, se habló esto de crear un club de deudores, pero claro, puede haber un club de acreedores como el Club de París, pero no un club de deudores. Porque si los países se unieran en una estrategia conjunta para enfrentar esto, sería distinto, pero no. Aquí cada uno ve su interés particular y así es muy difícil enfrentar a grupos económicos que tienen... Es decir, el PBI de la Argentina son 450.000 millones de dólares. El activo de BlackRock son 7 billones de dólares. Entonces, es decir, si no hacemos una acción unificada, pero mientras tanto no la podamos hacer, yo creo que hay que exigirle a los gobiernos, hay que exigirle a los legisladores y por supuesto, siempre votamos los mismos esquemas, siempre votamos a la misma gente que promete y después no cumple y que después
en vez de legislar, va a los medios a hablar, a pelearse, a decir groserías, a cuestionarse. Entonces, digo, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Claro. Es decir, la ley de sustentabilidad de la deuda la votaron en contra, creo que Nicolás del Caño y ¿cómo se llama? Y Romina del Y Pla. Romina del Pla, Los demás, sí, los demás votaron todos a favor, o sea, entonces, claro, y no, son los troscos, son la gente de la izquierda, pero bueno, son los únicos que tuvieron dignidad y decir, señores, no podemos votar esto. claro. Porque deuda sustentable, el otro día precisamente, hablando de deuda sustentable, una dirigente sindical en un Zoom en el que participé, habló de que entre la sustentabilidad de la deuda y la sustentabilidad de la vida hay que elegir entre la sustentabilidad de la vida. Y parece que acá se está privilegiando lo otro. Claro. Eso también le iba a decir, ¿no? No solo en las universidades, sino en los sindicatos, en el llano, ¿no? Donde está la población tampoco se informa. Los sindicatos, No, es que no burócratas se, ¿y sabes lo tampoco. que pasa? No se informa porque además se cultivan mitos. Y te cuento algo que me pasó. Yo estoy en mi casa desde marzo, Claro, voy a hacer compras a un supermercado o caminar un poco por acá, claro, pero no salgo. Entonces he tenido montones de Zoom con dirigentes políticos, legisladores, alumnos de universidades, pero el martes pasado me pasó algo absolutamente inédito porque participamos, la secretaria de la CTA de la provincia de Buenos Aires, un dirigente de la DUNA, docentes universitarios, éramos 4, cada uno expuso el tema de la deuda, yo expuse mi visión crítica sobre este proceso que se está claro. dando ahora, y después se abrió el debate para que hicieran, no el debate, para que hicieran preguntas. Y como a veces pasa, hay gente que en vez de hacer preguntas se manda su discursito. Y a partir de ahí hubo 5 o 6 intervenciones donde fueron nada más que elogios a Cristina y a Néstor Kirchner. Porque Néstor había pagado al Fondo Monetario, porque nos habíamos desendeudado, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esas intervenciones, tenía que contestar los panelistas. Y yo pedí primero la palabra y dije, empecé diciendo, primero, señores, el doctor Kirchner no le pagó al Fondo Monetario porque quiso, sino porque el fondo se lo exigió. Y hay un documento concreto donde le dice al presidente Kirchner que tiene que pagarle al fondo, como también se lo dijeron a Luna. Y a partir de ahí empecé a contar el tema de la falacia del desendeudamiento y además, como me hablaron de la relación de fuerzas, dije, señores, el viejo cuento de la relación de fuerzas lo conozco de sobra. Si hubiéramos hablado de la relación de fuerzas, Correa no hubiera hecho auditoría, no hubiera impugnado la deuda. Bueno, cuando estaba desarrollando eso, de golpe me cortaron el micrófono, apareció la secretaria del sindicato y me dijo, mira Alejandro, terminamos ahora, tenemos que terminar, no podemos seguir, se nos terminó el tiempo. Primero, una absoluta falta de respeto. Totalmente. Me imagino que los otros panelistas se habrán quedado porque, bueno, Claro. Entonces, claro, es como que cuando uno cuestiona ciertos mitos o enfrenta determinadas cosas y no se lo bancan. Entonces, claro, si seguimos con esos criterios, si enmascaramos las cosas, yo sé que para un militante del kirchnerismo, que yo le diga que Cristina en sus discursos habló pestes del Fondo Monetario y lo que dijo estaba bueno, pero cuando mandó proyectos al Congreso, firmados por ella, dijo que el Fondo Monetario era una gran institución que quería solucionar los problemas de los países. Entonces, cuando yo digo eso, me miran como si estuviera mintiendo. Y muchas veces, como varias veces me pasó que uno me dijo, usted es un mentiroso, agarré y llevé copia del documento para mostrárselo. ¿Ve? Esto firmó Cristina Fernández de Kirchner. Porque acá se miente mucho. Acá, claro, yo siempre recuerdo una frase de un A historiador veces no británico. se miente, se Se oculta. oculta, se oculta. Y siempre recuerdo la frase de un historiador británico, Thomas Carlyle, que decía, qué cosa tan horrible una persona elocuente que no diga la verdad. Porque uno a veces escucha una gran capacidad oratoria, pero que están mintiendo. Claro. O no están diciendo la verdad, la están ocultando. Totalmente. Y claro, el militante, en este momento así fundamentalista, no acepta. Ahora, que no lo acepte un militante de un barrio carenciado,
que tiene problemas de enseñanza, pero un docente universitario de la Universidad de Avellaneda, que venga a encender un elogio y que cuando se lo intente cuestionar me corte la palabra. Sí. Por lo general es al revés, ¿no? El campo popular lo acepta, lo entiende y lo hace propio, y los académicos buscan su interés de clase para Sí, seguir en él. evidentemente, exactamente. Porque por lo general el campo popular es el primero que quiere saber esa verdad, porque es el más perjudicado de todos. No, y a mí me pasó, yo siempre digo, yo tengo un amigo mío que es un dirigente de la Cámpora, de una unidad básica en Piedrabuena, un lugar de gente muy pobre, Sí, sí. y me invitaron a dar una charla sobre la deuda para les contar un poco todo el proceso. Entonces, por supuesto, le dije, mira, Omar, yo tengo una posición sobre los últimos canjes del kirchnerismo, y muchos cuestionamientos. Me dijo, no, vení a hablar libremente. Y hablé libremente, toda gente humilde, militantes de base, es decir, de gente con muchas carencias. Primero me escucharon y me trataron con un respeto. Después que terminamos, me dijeron, Alejandro, hay cosas que nosotros no sabíamos, afortunadamente nos venimos a enterar de esto, es decir, querríamos ver cómo podemos plantearlo, pero precisamente la gente humilde, los militantes, me trataron con un respeto que no me trataron los académicos de la Facultad de la Universidad de Avellaneda, el día martes, 1 de septiembre. Totalmente. Bueno, Alejandro, yo le agradezco su tiempo. La verdad, siempre he querido charlar con usted. Conozco el trabajo de su padre, el suyo, de la deuda. Siempre me pregunté por qué no es algo tendría que hasta enseñarse en las escuelas, si no es de forma obsecuente. Si no entendemos la historia, ya vemos. Hicimos presidente a uno de los principales beneficiarios de eso. Exacto. La dictadura militar argentina genocida que nos endeuda para matar al pueblo, los que vienen nos endeudan para sus intereses, y nosotros seguimos ahí esperando por una cuestión de fe que las cosas cambien. Así que Exacto. yo le agradezco, desde ya el micrófono está abierto para lo que usted desee, siempre la radio y el programa, porque siempre difundirle el tema de la deuda para mí es esencial en ese aspecto. Si no revisamos las deudas, no solo de acá, sino de Latinoamérica toda, difícilmente podamos cambiar algo. El sistema difícilmente va a cambiar si no revisamos ese tipo de cosas. Así que yo le dejo el micrófono. Yo te agradezco la invitación, porque siempre estos programas son importantes por la gente que escucha, por las reflexiones, porque mucha gente puede estar de acuerdo, otros no, pero de alguna manera lo que yo digo les va a abrir la posibilidad de reflexionar, de debatir, de cuestionar y de plantearse cosas que si uno no las hace trascender, no pasa nada. Por eso yo te agradezco mucho por esta posibilidad de poder charlar libremente, sin limitaciones, explicando algunas cosas que son fundamentales para que la gente común sepa cómo le afecta la deuda, cómo le afecta no solo en su presente, sino en su futuro, a sus hijos, a sus nietos, cómo puede seguir adelante este proceso si no de alguna manera no lo detenemos. Así que les mando un abrazo a todos, a vos especialmente, Bueno, muchas y te gracias. agradezco mucho. Gracias a usted, Alejandro. Estamos en comunicación. Gracias, chao.